guardion denoi, eta mi esker entzuten ari zarenagatik, bai internetez konektatu zaretelako, eta hemen bertan gaudenok plazaratu gehanek, eta gutxi gora bera egun pertsona dakau hemen jarraian, eta eskerrak eman nahi nioke osalani gonbidapena gaitik, eta nire aurrekariak bintzateo aurretik hitz egin duten nahi baita ere, eskerrak eman, azkenean ikuspuntu desberdinatik prebentzioko ekarpena buruz hitz egin dugula, ezta? Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes ya, por la hora que estamos también. Voy a procurar no extenderme más porque, ya tiene mérito que sigáis desde las 9:30 de la mañana conectados muchos de vosotros a través de las pantallas. Y, quiero poner el recordatorio de que por lo menos se haga esa pausa de 20 minutos para parar 20 segundos y mirar a 20 metros para despejar un poco la vista y, sobre todo, la cabeza, ¿verdad? Voy a procurar resumir porque lo que pretendo no es más que dar un punto de vista muy particular de una cosa muy peculiar, que es un servicio de prevención mancomunado, ¿no? Que trabaja en un contexto muy concreto, que es el contexto cooperativo, ¿no? De las cooperativas del Grupo Mondragón estoy hablando. Y en este caso voy a hacer también una descripción cronológica de ciertos aspectos, pero como muchos de ellos también, por las fechas se han hablado también, voy a subrayar aquellos aspectos donde Osarten ha visto posibilidades de contribuir y de facilitar y de ayudar como servicio de prevención y con otras actividades también que desarrollamos también que no solamente son como servicio de prevención. Por hacer un poco de historia, nosotros estamos en Arrasate, estamos en el Valle y es verdad que fuera del Valle no somos muy conocidos y nos cuesta que se nos conozca en Euskadi, con lo que fuera de Euskadi todavía os podéis imaginar que mucho más, ¿no? Nosotros venimos del mundo de la provisión social, del mutualismo de las cooperativas, que es Lagunaro, y en el año 2001 Lagunaro decide segregar esa parte que se dedicaba a la prevención para formar una mancomunidad, ¿no? Que luego primero pasó a llamarse Lagunaro Mondragón Servicios de Prevención y en el año 2009, si no recuerdo mal, ya pasó a 2008 a llamarse Osarten, en este caso. El año que viene cumpliremos 20 años y ojalá de alguna manera, aunque sea a final de año, podamos hacer una pequeña celebración. Una celebración, quiero decir, como punto de encuentro de aquellas personas que nos han acompañado en los últimos 20 años, ¿verdad? Esto, básicamente el contexto en el cual ha estado Osarten es principalmente primero actuando en prevención y actuando con un laboratorio de análisis clínicos muy potente en un primer momento y luego, con el marco de la ley de prevención, en ese caso Mondragón se adapta a esa circunstancia creando un servicio de prevención mancomunado para seguir prestando servicios de prevención a sus asociados, en este caso. Quiero subrayar el hecho de que Osarten es una cooperativa sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos ingresos, hacemos negocios, prestamos servicios, muchos de ellos son por cuotas que abonan los asociados, pero muchos de ellos son servicios de pago que prestamos también, ¿no? Pero somos una empresa sin ánimo de lucro que pretende facilitar a las empresas servicios de prevención y apoyo y asesoramiento en prevención de riesgos y en temas complementarios de salud, etcétera, formación, etcétera. Y lo hacemos con una visión de ser Osarten como cooperativa es un servicio central que apoya a las cooperativas, ¿no? En total somos muchísimas más personas, en Osarten solo estaríamos aproximadamente un 35 o un 40% de todas las empresas que hacemos prevención en el mundo de las cooperativas y lo que tenemos la vocación es de prestar servicios desde los servicios centrales, ¿no? Prestar apoyo sobre todo, ¿no? Y en este contexto, sí es verdad que ahí hemos visto también una oportunidad, como hemos visto todos también, y nos hemos sentido también reclamados para poder prestar y para poder apoyaros a las empresas, ¿no? ¿Cómo? Pues claramente, poniendo nuestro conocimiento y nuestro buen hacer, el realizado a lo largo del año para una cosa que para nosotros era nueva y que la conocíamos, prácticamente de refilón, ¿no? Que era el tema de una pandemia o el tema de una enfermedad de origen, desconocido entre comillas, pero que viene a afectar a toda la población, a toda la comunidad y poner nuestro granito de arena en ese sentido, ¿no? Por dar unas cifras relevantes, pero sin ánimo de aburrir a nadie,
El Osarten, digamos que está formado como servicio de prevención mancomunado por algo menos de 100 empresas, creo que ahora estamos 97, que agrupan a un colectivo de 23.000 trabajadores, ¿no? Muy enraizado en el sistema de Lagunaro y en el sistema de Mondragón, ¿no? Con aquellos actuaríamos como servicio de prevención mancomunado, ¿no? Pero también nos sentimos interpelados porque para la referencia del Grupo Mondragón en seguridad, salud y bienestar es Osarten en este caso, ¿no? Y que a Osarten, desde el punto de vista estricto de la PRL, presta servicio a esos asociados y a ninguno más, ¿no? Pensamos que podemos asesorar de otra manera también a empresas de Mondragón, que aunque tienen otros servicios de prevención mancomunados o tienen incluso servicios de prevención ajenos, si les podemos ayudar o facilitar la vida, incluso de forma gratuita, no nos importa, porque pensamos en nuestra contribución al grupo y a la sociedad también. Decía esto porque, bueno, es verdad que dentro del ecosistema de las empresas del grupo, pues, y concretamente el servicio mancomunado de Osarten, el 80% de la actividad es industrial, ¿no? Y es prácticamente, pues, nuestro saber hacer está muy enfocado a actividad industrial, ¿no? De actividad sociosanitaria tenemos una sola empresa. De las 97, pues una es una actividad sociosanitaria. Para nosotros es una cosa muy distinta a todo lo que estamos haciendo lo demás en industria, ¿no? Y servicios, pues es verdad que hay muy poco porque hay un grupo de distribución muy potente, como sabéis, en Mondragón, que es Eroski, pero que no tiene un servicio mancomunado al uso, por lo menos con Osarten, aunque sí lo tiene propio en este caso, pero nosotros hemos seguido ayudando por lo menos en la medida que podíamos o reclamábamos, ¿no? Como indicadores relevantes, pues bueno, el índice de incidencia en tanto por mil en el grupo industrial pues estaría en un 31,54%, que es una cifra pues baja comparativamente por lo menos a lo que es la comunidad autónoma en Euskadi, ¿no? Y luego, pues en este grupo que somos, pues bueno, están 20 médicos, 22 DUEs y 94 técnicos de PRL, ¿no? No todos ellos, o sea, todos ellos pertenecen, mejor dicho, al servicio mancomunado, pero no todos ellos pertenecen a la cooperativa Osarten, y en la cooperativa Osarten ahora mismo estaríamos trabajando 46 personas actualmente. Es destacable, y estos son datos del año 2019, no tendrían que ver con la pandemia, pero el ratio de horas de dedicación por trabajador y año se sitúa en 5 horas en especialidades técnicas. Como veis, pues mucho más allá de los mínimos exigidos, porque lógicamente en la medida que los técnicos de prevención están integrados en la propia empresa, pues al final la dedicación es muchísimo mayor porque hay que implicarse muchísimo más en todas las actividades preventivas, ¿no? Y luego, bueno, destacar también que el 34% de los consejos rectores tienen formación de PRL, ¿no? O sea, con el ánimo de llegar a los órganos de dirección de las cooperativas, que como sabéis son consejos rectores y consejos de dirección, pues siempre intentamos empujar para que las personas que pertenecen a esos consejos también pues tengan una formación en prevención, ¿no? Y que integran la prevención como un ámbito más en sus cuadros de mando y en sus reuniones periódicas, ¿no? En los consejos de dirección estaríamos hablando de un 42% y diríamos que prácticamente todos los responsables de prevención, que nosotros llamamos como interlocutores directos con poder de decisión, tienen presencia en los consejos de dirección de estas 97 cooperativas que estamos hablando, ¿no? Y luego destacar que, bueno, pues los datos que teníamos en el año 2019 serían de 463 personas con el nivel básico de PRL, ¿no? Y bueno, unas últimas pinceladas, 12 empresas ya estarían certificadas con ISO 45000, serían datos de 2019, mientras que otras 18 cooperativas tendrían OSAS 18001, que bueno, pues durante esos años harán la migración a la ISO 45000, seguramente la mayoría de ellas. Aquí no me voy a tener demasiado, pero bueno, quiero destacar en este caso, como decíamos, que Osarten, la principal actividad de Osarten, aunque hay en este caso pues ocuparían solamente las dos filas de abajo, estaríamos hablando de los servicios de prevención mancomunados, ¿no? Y ahí, pues lógicamente la medicina y la prevención técnica es la que presta el apoyo a estas áreas, ¿no? Pero luego tenemos otras actividades que están desde el origen de Osarten, ¿no? En el origen de Osarten había un laboratorio de análisis clínicos, de toxicología y también de higiene industrial, ¿no? Que sigue trabajando también, ¿no? Entonces hemos visto que este laboratorio, en este momento preciso de la pandemia, pues podía aportar mucho a estas empresas, ¿no? Luego tenemos un área de salud, seguridad, salud y bienestar, que evidentemente en muchos aspectos pues la actividad ha decaído porque ya no se hacen actividades grupales, grupales de formación, temas de ejercicio físico y tal, eso prácticamente ha desaparecido,
con muchísima gente teletrabajando, pero hay otras actividades, por ejemplo, que hasta ahora tampoco tenían tanta demanda, como era el apoyo psicológico y temas psicosociales, que lógicamente con esto de la pandemia pues han venido para quedarse y han venido pues y están al alza ahora mismo, ¿no? Y luego también en parte pues la consultoría y la formación, ¿no? La formación completamente ya virtual en la mayoría de los casos, y la consultoría pues ahora pues bueno está empezando a despegar un poco, pero hasta ahora ha estado bastante parado también durante estos últimos meses, ¿no? Y bueno, pues con eso quería destacar el hecho de que Sarten, pues aparte de prevención, pues podemos y estamos ayudando en muchas más cosas, ¿no? Rápidamente, y no voy a ser exhaustivo por no aburrir, porque gran parte de las cosas aquí han salido repetidas y además más todavía porque soy el último en hablar, pero yo, pues bueno, cuando empezamos a conocer esto de la gripe, o sea, perdón, de la gripe, del coronavirus, del nuevo coronavirus de la provincia de Wuhan en Hubei, pues decimos, joder, pues esto, en Osarten aquí en España, esto todavía no parece que esto vaya. Y yo, yo voy a ser sincero y no sorprenderé a nadie, pero me acuerdo perfectamente los primeros 10 días de enero, pues no me acuerdo qué día exactamente después de Reyes, pero la llamada a un director de recursos humanos de una cooperativa importante de Goierri, que me llamó y, oye, Sigor, con esto del nuevo coronavirus que está ahí en China y tal, y que nos está afectando a las plantas de ahí, ¿qué habéis pensado hacer, no? Y me acuerdo que fue una pregunta y dice, ostras, pues hasta ahora es algo que hemos visto en las noticias y tal, pero no parece o no es previsible que esto llegue como está llegando ahí, ¿no? O por lo menos, inocente de mí, en aquel momento era lo que pensábamos, ¿no? Y en ese momento, pues tampoco veíamos desde Osarten, pues cómo podíamos hacer o qué más podíamos hacer para algo que no sabíamos si iba a llegar, cuándo iba a llegar, etcétera. Porque, bueno, yo, pues la formación esta de virología y microbiología no la tenía porque vengo de un origen ingenieril, técnico, como dice Miguel, y entonces en este caso, pues esto se me escapaba, ¿no? Salía fuera de lo cuadriculados que somos, ¿no? Pero me acuerdo de esa llamada, pues, oye, ¿qué vais a hacer, no? Aquellos les estaba afectando ya, primero en China y luego en las plantas que tenían en Italia, pues les estaba afectando y de qué manera, ¿no? Y luego, lógicamente, ya, pues bueno, cuando en marzo llega aquí, pues qué os voy a contar, ya sabéis, ¿no? Pues la última semana de febrero me acuerdo que hacemos la primera reunión del grupo de seguimiento formado por Mondragón y Lagunaro y empezamos a ver un poco qué medidas o qué podemos hacer cada uno desde nuestra cooperativa, desde nuestra posición, para poder ayudar en todo esto que nos venía encima, ¿no? Que yo creo que nadie nos imaginábamos, por lo menos de los que estábamos ahí, ¿no? Nosotros también, lógicamente, como cooperativa nos tenemos que adaptar, mandamos a la gente a casa a teletrabajar, mantenemos algunas actividades presenciales, cada vez menos, suspendemos el tema de los reconocimientos médicos también. Bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Pues bueno, igual que os ha afectado a todos también, ¿no? Pero marzo en este caso, pues sí que llega en un momento en el que hay poca la bibliografía que sale y los protocolos que salen están muy orientados a lo que era en aquel momento acuciante, que era el sector sanitario fundamentalmente, por la falta o desconocimiento de protocolos y EPIs, etcétera. Y entonces pues, había muy pocas referencias para poder ayudar a la industria, que era lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Bueno, oye, ¿y la industria qué tenemos que hacer, no? ¿Qué evaluación de riesgo tenemos que hacer, no? Y decíamos, pero vosotros no tenéis un riesgo biológico, es un riesgo de una gripe, de un ámbito, de una enfermedad común que os está afectando, pero no es un riesgo biológico provocado por la actividad laboral como puede ser en el sector sanitario o sociosanitario, ¿no? Y entonces ahí pues hubo unos momentos en los cuales pues no veíamos muy bien hasta dónde podíamos contribuir, ¿no? Y lógicamente cuando empieza a ponerse en marcha también Osalan, la Consejería de Industria, empiezan a salir los primeros protocolos, pues decimos, pues este es nuestro ámbito, ¿no? Aquí es donde podemos, por una parte, orientar en qué protocolos tenemos que aplicar y poder ser capaces de diferenciar todo aquello que esté orientado al ámbito sanitario, que es sanitario o sociosanitario, que no es industrial, ¿no? Que no perdamos la cabeza, que no hay que utilizar FP2 y, en fin, que tenemos que hacer las cosas con cierta lógica, ¿no? Nosotros también vivimos estos problemas graves de adquisición de EPIs. Nosotros teníamos EPIs, teníamos FP2 y FP3 para las actividades que hacíamos en fundiciones, mediciones, etcétera, pero no para trabajar en el servicio de medicina o menos para trabajar en oficinas, ¿no? Entonces nos costó también pues, adquirir algo menos los geles, hidrogeles, pero con la mascarilla nos costó bastante también, ¿no? Es verdad que, bueno, pues ahí en las cooperativas y para quien conoce un poco el mundo, pues al final el grupo de las cooperativas es un mundo muy, con una, con un grado de innovación muy alto y sobre todo una capacidad de iniciativa brutal. Entonces, para cuando nosotros todavía no nos habíamos planteado, las cooperativas nos estaban llamando diciendo que iban a adquirir o que habían adquirido ya
pues test rápidos, etcétera y tal, que los iban a empezar a aplicar, ¿no? Entonces, al final, a nosotros nos llamaba la atención porque se estaba moviendo mucho, ¿no? Tanto en ese ámbito de intentar lo que ellos pensaban que era cuidar a su población, como también en ámbitos como diciendo, pues bueno, nadie del grupo está fabricando mascarillas, pero hay actividades del grupo que sí tienen relación con la medicina, ¿no? Aparte de Osarten, ¿no? Entonces, pongamos esas cooperativas a facilitar, de alguna forma, pues una carencia grave que hay en la sociedad, que son mascarillas que no hay. Y que todos éramos conscientes de que si no se recomendaban en un principio era porque no las había, ¿no? A pesar de que no se dijera tan claramente, ¿no? Entonces el grupo también se puso las pilas también con ese tema, con la idea de aportar, pues donde no había fabricación autóctona o nacional, pues empezar a fabricar mascarillas, primero traerlas de China y luego fabricarlas aquí, ¿no? Como sabéis y como ha salido en prensa también, ¿eh? Y luego, pues bueno, la paradoja un poco, ¿no? En aquel momento los protocolos estaban muy orientados, como hemos dicho, al ámbito sanitario y sociosanitario. Y bueno, pues justo antes o inmediatamente después del decreto de hibernación, había muchísimas actividades esenciales que seguían, ¿no? A nosotros nos daba miedo y pensábamos, joder, ¿qué estará pasando en Eroski, ¿no? En Eroski, con todo el colectivo que tiene, con gente que está trabajando en los supermercados, con atención al público continua, porque a pesar de que estábamos en casa, podíamos salir de lo poco que podíamos hacer a comprar o a la farmacia, etcétera, pues decíamos, esta gente pues está teniendo un riesgo pues alto, ¿no? O el propio laboral cucha, ¿no? Las actividades del banco, las actividades presenciales nunca se han suspendido, ¿no? Y ha habido ahí un riesgo también, ¿no? Evidentemente, no quiero equipararlo al ámbito sanitario y sociosanitario, ¿no? Pero nosotros desde dentro decíamos, y con esta gente no vamos a poder hacer nada, no tenemos que hacer nada. ¿Qué más podemos hacer, no? Si es lógica la prescripción de pruebas para personal sanitario, sociosanitario, policía, protección civil, como salió después, o sea, para esta gente no. Entonces veíamos que ahí había un hueco que luego pues ha ido cubriendo con el tiempo y en aquel momento pues yo no sé si es que no tocaba o se pensaba que no había capacidad o directamente pues había una idea de que como vendría más adelante no era lo prioritario en aquel momento, ¿no? Pero había un déficit y había mucha gente dispuesta a llenar ese déficit, ¿no? Y a veces igual no de la mejor forma también, ¿no? Bueno, es decir también que desde Mondragón también a través de la Consejería de Sanidad en aquel momento, no la actual, el gobierno anterior, pues se hicieron propuestas, ¿no? Y, en la línea de, sin detraer ningún recurso público, ponernos a disposición también para facilitar donde Osakidetza no estaba llegando en aquel momento, ¿no? Que es este mundo que estamos diciendo, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues me toca decir a mí bueno, fue triste porque no fue o sea, hubo disposición para colaborar, pero al final no hubo tampoco respuesta afirmativa, ¿no? Y entonces, como decíamos antes, las empresas y cualquier empresa y también las cooperativas, sobre todo, pues lo que les caracteriza es la iniciativa, ¿no? Entonces, pues bueno, si no tenían una respuesta, iban a hacerlo ellos. A veces igual no de la mejor manera posible, pero lo iban a hacer. Y de hecho muchas lo han hecho. Nosotros desde Osarten decíamos, bueno, vamos a empezar también, pues bueno, el protocolo además, sentíamos también esa necesidad, como seguramente lo habéis sentido vosotros desde Osala, ¿no? La cantidad de llamadas y de consultas diarias de mascarillas, de hidrogel, de distancias, si es 1,5, si es 2, los contactos estrechos o no, la cantidad de consultas era una cosa brutal, ¿no? Entonces sentíamos la necesidad también de hacer webinars o por lo menos hacer una explicación, pero más que nada, muchas veces para no aportar mucho nuevo en lo que se había escrito, sino intentar aclarar consultas y sobre todo esas consultas ponerlas en común, ¿no? Para evitar pues lo que nos pasaba, ¿no? Que, joder, pues mira, me ha llamado un compañero tuyo hace 2 horas y me ha preguntado lo mismo que tú, ¿no? Entonces, tratar de responder de una forma directa en un foro relativamente amplio de todas las empresas y dar respuestas a consultas que en muchos casos eran comunes, ¿no? Y ya en abril pues sentíamos la necesidad de hacer eso también, ¿no? Y luego, pues desde el laboratorio, ¿no? Decíamos, ¿el laboratorio qué podemos hacer, no? Nosotros nunca hemos tenido capacidad de hacer PCR porque no tenemos máquinas para hacer PCR, ¿no? Pero serologías estábamos haciendo PSAs, estábamos haciendo análisis de sangre y llevábamos toda la historia haciéndolo, ¿no? Y decíamos, joder, hay cooperativas que están dispuestas y de hecho han adquirido test rápidos serológicos, sabiendo que la escasa fiabilidad y qué vamos a hacer con eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo eso, ¿no? Entonces decíamos, algunas lo van a hacer, aunque nosotros les digamos que no lo hagan, pero vamos a intentar que si desde el laboratorio podemos dar cierta orientación, cierto criterio, pues vamos a hacerlo. Y eso pensábamos que era en aquel momento nuestra contribución, ¿no? O sea, no es recomendable, no lo hagas así, pero si haces algo, por favor, no hagas test rápidos serológicos. No los hagáis, no os lancéis al mercado chino a comprar eso.
La mayoría nos hicieron caso, es verdad, y algunos no nos lo hicieron. Pero nos sentíamos en el deber de poder, de alguna forma, canalizar todas esas iniciativas para hacer algo relativamente ordenado. Y digo ordenado, pero también no estaba publicado ni un protocolo. Pero claro, si no está publicado ni un protocolo, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Porque esa era la disyuntiva. O sea, no hacemos nada o esperamos a que se haga algo. Pues esas han sido las decisiones que hemos tenido que tomar en algún caso, pues en contra de las decisiones de la gente y seguramente nunca, o sea, no habrá dejado a todo el mundo contento, ¿no? Pero hemos tenido que tomar decisiones en ese sentido, ¿no? En mayo nosotros empezamos a hacer las primeras tomas de muestras para PCR para colectivos que no estaban siendo atendidos, ¿no? Que entendíamos que eran colectivos del área de distribución, por ejemplo, algunos de ellos estaban de baja, otros no se estaba haciendo seguimiento de contactos estrechos, no se estaba haciendo. Entonces había una carencia ahí pues grandísima. Y entonces empezábamos a hacer algunas tomas de muestras en una carpa para mandar a derivar a un laboratorio privado, porque los laboratorios privados también estaban trabajando, igual que Osarten, en algún caso, pues empezaban muchísimo antes, estaban haciendo ya pruebas PCR también, ¿no? Como sabéis, es, como ha dicho Aitor, el gold estándar, ¿no? Es la prueba definitiva para saber si una persona tiene el ARN del virus dentro del cuerpo, ¿no? Bueno, luego ya pues en junio pues llega el tema de la normalidad, se va aplanando un poco la curva también. Y luego ya, pues bueno, no hemos tenido muchos meses de tranquilidad, ¿no? Yo diría que prácticamente habrían sido días contados, ¿no? De días más tranquilos, ¿no? Desde prácticamente febrero, ¿no? En julio, pues empezamos a volvernos locos otra vez con los rebrotes. Con los rebrotes, que es algo que evidentemente con todo esto que está pasando en la pandemia no son trabajos ni planificados ni nada, y donde de repente tenías cierta tranquilidad, pues en Ordicia tenías un brote importante y todo el mundo, pues a nivel social, pues estaba inquieto, en las cooperativas también. En algunos casos porque tenían contactos, en otros no, pero era un tema social que afectaba socialmente y que estaba afectando a las cooperativas, ¿no? Para entonces ya habíamos conseguido unos niveles de seguridad en los centros de trabajo relativamente aceptables. O sea, la gente era consciente de que era muy difícil por nuestra actividad contagiarse en el centro de trabajo, ¿no? Sí que es verdad que puede haber alguna asignatura pendiente, como es el tema de la ventilación, que yo creo que no se le está prestando quizás la atención adecuada y la gente pues está pidiendo respuestas o criterios, ¿no? Y nosotros siempre estábamos diciendo, oye, hay un Real Decreto del año 97, 486, que en ese sentido es muy claro, ¿no? Quizás no sea demasiado restrictivo, pero ahí establece unos valores de ventilación obligatoria por trabajador en metros cúbicos, etcétera, bueno, que están en el anexo y que cualquiera los puede leer, ¿no? Que son de 30 o 50, ¿no? Y nosotros en julio, pues veíamos, pues bueno, que no, o sea, no podíamos estar dependiendo de un laboratorio, de un tercer laboratorio externo y ser solamente tener capacidad de tomar ciertas muestras, ¿no? Y veíamos que en algunos sitios, por ejemplo, pues cuando había estos test masivos, por ejemplo, pues decíamos, y la cooperativa va a estar dispuesta a tener al trabajador toda la mañana en una cola, pues en Guernica o en Ordicia para hacer la prueba PCR porque ha habido un brote comunitario, o sea, va a estar dispuesta a eso. Podemos evitar eso, podemos hacer algo para, de alguna forma, intentar colaborar o cooperar con Osakidetza, ¿no? Y entonces, con ese ánimo, pues adquirimos un equipo de la marca Grifols que hace una prueba de diagnóstico molecular. No se ha hecho para nada para hacer negocio, porque de hecho pienso que va a ser un negocio ruinoso. Pero en relación a determinados sitios donde sabemos que Osakidetza ha podido tener cierto colapso, en general está respondiendo bien y en general rápido, además, para esas demandas que había, ¿no? Pero nadie nos podía asegurar en julio, cuando tomamos esas decisiones, que en otoño iba a ser así. Y de hecho yo creo que no ha habido que llegar a otoño, sino que en agosto, pues todo el mundo pues hemos estado pues como locos con este tema por las distintas brotes que se han producido en distintos sitios en Euskadi y en toda España, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, incógnitas que vemos nosotros a corto, ¿no? Pues bueno, el tema de cómo manejamos un poco el tema de las distancias, ¿no? Ya se ha dicho también antes, se ha repetido también muchas veces también, pues el hecho de que, ¿no? Pues la distancia de seguridad 15 metros y tal, bueno, o sea, metro y medio y tal, pero bueno, decimos sí, pero bueno, metro y medio sí, pero si vamos a estar trabajando sin mascarilla o porque vamos a estar media hora en el comedor y vamos a estar a metro y medio, pues si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que evite contactos estrechos, ¿no? Vamos a ir a los 2 metros, ¿no? Entonces ahí seguimos teniendo, pues bueno, las peleas entre comillas con las empresas porque es como dos ámbitos de distancias que parece que hablamos de cosas distintas cuando estamos hablando de lo mismo, ¿no? Lo que se trata es de prevenir o evitar o reducir el grado de exposición y el número de contactos estrechos que pueda haber en ese sentido, ¿no?
Entonces, bueno, pues tendremos que manejar estas contradicciones todavía, ¿no? Las incógnitas de hoy por hoy también, pues bueno, a nosotros nos está costando, por ejemplo, adquirir vacunas antigripales, ¿no? Nos está costando, nos consta que a nivel de Osakidetza no hay un problema de existencias, pero a nosotros como privados nos está costando conseguir no ya la tetravalente, que esa ya imposible, pero incluso la trivalente también, ¿no? Nosotros la recomendación que hemos dado es que se vacune el mayor número posible de personas de las cooperativas y de las empresas, ¿no? Y que con los vulnerables, por Osakidetza ya va a haber un seguimiento y ya va a actuar Osakidetza, ¿no? Pero todo el resto que no son vulnerables, que se haga por lo menos con vacunas antigripales. Otra cosa es que las consigamos luego, ¿eh? Y luego, pues el tema de la duda que genera pues la coexistencia de la gripe estacional y la coexistencia de COVID, ¿no? O sea, ya estamos en plena campaña de la gripe y ya, pues yo ya me pierdo un poco, ¿no? Pero ya en Guipúzcoa y sobre todo en Guipúzcoa, también en Vizcaya, yo ya no sé si estamos en la prolongación de la segunda ola o estamos en la tercera ola que viven algunos países ya nórdicos, no sé dónde estamos ya, pero lo que está claro es que esta curva que ya empezó a bajar hace 2 semanas o así, pues otra vez pues va siguiendo para arriba, ¿no? Entonces parece que o es la segunda que está solapando con la tercera o no sé lo que está pasando, ¿no? Pero ya parece que la temporada ya por el frío ya nos ha venido encima, ¿no? Y luego, pues bueno, pues todo ello que se habla, ¿no? Y yo de las vacunas aquí no he puesto prácticamente nada porque al final, bueno, ¿cuál puede ser la tendencia? Y yo, la verdad es que de esto no tengo ni idea, pero que se pueda producir o que se pueda quedar, pues el tema del coronavirus nuevo, pues como una enfermedad de tipo estacional que vaya teniendo pues, brotes puntualmente pues, en determinadas estaciones del año, etcétera. Pero bueno, pues difícilmente la vacuna pues creo que pueda terminar erradicando esto, ¿no? Pero bueno, pues con el tema de la vacuna y con sobre todo reducir la gravedad de los casos que haya también, pues al final si se consigue manejar el coronavirus a nivel de una gripe, pues desde luego que ya sería seguramente un triunfo, ¿no? Bueno, y a largo plazo, por lo menos, pues bueno, pensar en, sobre todo, pues cuando se preguntaba, ¿no? Oye, pues seríamos capaces de anticiparnos a una nueva pandemia y tal, pues joder, tengo mis dudas, ¿no? Los que vivieron el tema de la gripe A y tal, pues ya en ese momento ya estaban preparados, ¿no? O con los distintos SARS que ha habido, ¿no? Pero esto, pues, lógicamente, pues nos ha roto todos los esquemas que teníamos, ¿no? Y por lo menos, pues yo no sé si llegaríamos a estar preparados para otra cosa distinta, ¿no? Porque seguramente sería muy distinta lo que sería esto, ¿no? Yo no sería capaz de responder a esa pregunta, ¿no? Pero luego yo creo que sí que, sin embargo, que sí que creo que seríamos capaces de romper una lanza en favor de organizar un nivel de respuesta adecuado, fomentando una participación y la cooperación entre entidades privadas y entidades públicas, ¿no? En este caso, pues sí sentimos que hemos ido muy, muy a remolque en el sentido que primero ha sido la sanidad, primero ha sido la sanidad pública, lógicamente. La sanidad privada, pues ha sido una especie de intervención, no ha sido una cooperación, una colaboración. Últimamente, pues bueno, sí que se ha pedido la colaboración y se está intentando responder, aunque seguramente con muchas diferencias en el grado de respuesta de unos y otros, pero me consta por lo menos que se está haciendo de la mejor manera que se sabe, de la mejor manera posible, seguramente en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero que seguramente sí que seríamos capaces de organizar un nivel de participación y cooperación, seguramente con un nivel de respuesta superior al que se ha dado también, ¿no? Sobre todo porque ha habido medios también, ¿no? Cuando decíamos, ¿por qué no voy a hacer una PCR a alguien de Eroski si no se lo hace Osakidetza? Si hay medios para hacerlo, o sea, hay un laboratorio que pueda hacerlo, hay una empresa dispuesta a pagarlo y si se puede hacer, ¿por qué no se va a hacer, no? Si hay todas las partes interesadas, ¿no? Siempre que se haga con lógica y hacerlo bien, ¿eh? Y luego también, pues bueno, comentaba ahí también en la diapositiva que os pasaremos también, de hasta dónde, no sé muy bien hasta dónde llegará el nivel de resistencia del personal sanitario, ¿no? Personal de servicio de prevención que está respondiendo a tope, tanto personal técnico, sobre todo yo creo que personal sanitario y en nuestro caso también, por lo que nos toca también laboratorio. Y entonces veo también y siento que la gente está muy, muy tocada porque ha sido unos meses ininterrumpidos, sin descanso, en muchos casos sin vacaciones también, sin fines de semana y prácticamente sin descanso, ¿no? Entonces la gente está muy, muy, muy tocada y a nivel de apoyo psicológico, pues todo lo que podamos hacer seguramente será poco, ¿no? Pero está siendo muy, muy, muy duro, como todo el mundo sabe, como todo el mundo está viviendo y como se ha puesto de manifiesto aquí, ¿no? Y finalmente, pues bueno, dos bloques para decir, pues bueno, las reflexiones personales, ¿no? Joder, ¿hubiera cambiado algo si identificamos la importancia que tienen las aglomeraciones de personas en todo esto, ¿no? O si aceptamos desde el principio que lo que los chinos estaban haciendo con las mascarillas no era una barbaridad, sino que era algo que tenía lógica, como luego se ha visto después, ¿no? En la propagación del virus, ¿no?
¿Hubiera cambiado algo, por ejemplo, si no se restringe la utilización de test de detección? Porque ha estado completamente restringido, ¿no? Por lo menos a nivel de los protocolos, ¿no? Si hubiéramos sido capaces, no de hacer, que lo éramos, ¿no? Pero si hubiéramos sido capaces de colaborar desde el principio con esto, ¿hubiera cambiado algo? Tendríamos capacidad, y hemos tenido capacidad de hacer test, ¿no? Aunque en determinados momentos sí es verdad que las máquinas de laboratorio podían trabajar, pero lo que faltaban era o bien personal o bien los propios materiales de las tomas de muestras, hisopos, etcétera, ¿no? Como decía la consejera hace unos meses, no solamente es meter una muestra en una máquina y analizar, ¿no? Era muchísimo más, ¿no? Pero en muchos momentos que esa capacidad ha existido, ¿no? Y no se ha utilizado, ¿no? O la sensación es que ha estado infrautilizada, ¿no? Y hoy es el día todavía que, por ejemplo, pues con la aplicación Radar COVID, que como sabéis la potencia de eso es que cuando más gente lo utilice mejor, hoy es el día que, por ejemplo, pues este código que identifica el diagnóstico COVID, por ejemplo, pues yo, desde el laboratorio de Osarten, no somos capaces de que alguien nos diga cuáles son los códigos que tenemos que utilizar. Y hay disposición a cooperar. Toda la cooperación posible, pero se ha pensado en que esto sea solamente algo que pueda dar el sistema público. Y entonces todos los laboratorios externos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el de Osarten, decimos, nos piden, oye, ¿cuál es el código? ¿No? ¿Por qué no nos dais un código? ¿No? Pues porque nadie nos dice cuál es el código que tiene que ser. Y no hemos encontrado a nadie que nos dé respuesta a la pregunta que hay. Pues esas dudas surgen. Y es un ejemplo claro de poder cooperar y hacerlo bien también desde el principio, si es posible, por lo menos, ¿no? Porque lo es. Y si desde el inicio se hubiera aplicado el rastreo de los contactos estrechos en los casos de una forma centralizada, de una forma organizada, ¿no? Al final pues estamos consiguiendo hacerlo de alguna manera, ¿no? Pues cooperando o por lo menos siguiendo las directrices que nos han marcado, pero seguramente pues ahí hemos perdido una oportunidad quizás desde el principio también. Bueno, eso digo aquí porque en otros sitios me consta que ni siquiera está haciendo esto, ¿eh? Y luego, pues el hecho de poder colaborar y cooperar en foros donde poder compartir las mejores prácticas, ¿no? Ha habido buenas prácticas, ha habido empresas, cooperativas que desde el principio han estado muy concienciadas y han sido ejemplificantes, ¿no? Yo creo que estas buenas prácticas seguramente se han dado a conocer poco y podíamos haber hecho seguramente mucho más montando foros también, ¿no? Y bueno, aprendizajes en positivo, ¿no? Pues por dejar un buen sabor de boca ya pues para este viernes que nos toca terminar en esta parte de la mesa redonda, pues bueno, 4 ideas a destacar, ¿no? Seguramente muchos más y permitidme que no sea exhaustivo, pero lanzar 4 ideas, ¿no? Puesta en valor del asesoramiento del servicio de prevención, ¿no? No voy a repetirlo, ya lo habéis dicho también todos los antecesores también, pero verdaderamente pues al final las empresas y los organismos también están viendo pues que hay potencia, hay capacidad, hay conocimiento y muchos de esos también y hay capacidad de dar una respuesta y de orientar a las empresas también, ¿no? Y poner en valor el asesoramiento del servicio de prevención, ¿no? Y luego también a Osalan también, ¿no? Pues porque a pesar de todas las dificultades que han tenido ellos, lógicamente, pues como nosotros, porque ellos son la administración, pero tampoco son los que ellos determinaban y establecían los protocolos, porque ha sido un tema que ha ido muy centralizado, ¿no? Pero sobre todo por la rapidez en las consultas que les hemos realizado, que a su vez también nos realizaban a nosotros también, por contestar y por también pues, montar webinars por lo menos para intentar aclararlas y para intentar dar orientaciones también, ¿no? La colaboración desde el ámbito laboral hacia el ámbito de la salud pública, ¿no? Pues que se ha visto en algún momento, quizás ha llegado un poco tarde, ¿no? Pero que se podía haber hecho desde un principio también y yo creo que destacaría como algo positivo también. Y la última sería pues, el impulso a la innovación y a la digitalización, ¿no? Es decir, esto en muchos casos nos va a hacer, tanto en las empresas como a nivel de la PRL, pues nos va a hacer avanzar muchísimo más rápido seguramente de lo que teníamos previsto, ¿no? Porque esto, al final, esta gestión del caos, al final, la gestión de incertidumbre, es lo que nos decían que era la empresa líquida, pero que en algunos casos pues, nos resistíamos porque nos hacía salir de la zona de confort, ¿no? Pero prácticamente, como sabéis, ha venido para quedarse, ¿no? Entonces nos va a obligar a avanzar seguramente muchísimo más rápido de lo que teníamos previsto cada uno de nosotros individualmente, ¿no? Y bueno, pues desde el Valle y desde hoy, desde Donosti por lo menos, pues dar las gracias, Mía Esquer, nos tenéis a vuestra disposición y en este caso, pues bueno, si alguien quiere lanzar algún tipo de pregunta que en mesa redonda y si hay tiempo se pueda contestar también, pues bueno, nuestra mejor disposición para intentar ayudar. Mía Esquer, hostia, y hasta harto. Bueno, yo simplemente una cosa, aunque después de oído todo lo oído,
podríamos de verdad montar un curso para debatirlo. Yo, como es muy tarde, creo que tal, sí, una información a Cristina Iruretagoyena y a todos los servicios de prevención. Hemos mandado una comunicación, un par de comunicaciones, y si nos mandáis la necesidad de vacunas antigripales que tenéis para personas no de grupos de no riesgo y un contacto para poderlas facturar, Osakidetza os las enviará más o menos noviembre. Yo lo que iba a hacer era que aquí me parece todo muy bonito. Lo que no me ha gustado es el comentario o los comentarios que se han hecho. Me parece que solo los médicos podían trabajar en esto, porque parece que tenemos limitaciones los de las carreras técnicas que no son médicas, con algunos aspectos de lo que se ha comentado aquí, nada más.